más a Desnudando Saberes. Mi nombre es Dorita y en este podcast estaremos compartiendo contigo diferentes herramientas para poder hacer de esta vida o de esta experiencia humana un espacio más compasivo y más bondadoso. Estaremos hablando desde diferentes saberes, desde el yoga, desde la ayurveda, desde el bhakti yoga, desde diferentes aspectos que puedan aportarnos a nosotros en nuestro día a día herramientas para entender y comprender cuál es nuestro propósito en este plano material, cuál es el propósito en esta vida. Y hacerlo desde el corazón, hacerlo desde la sinceridad, hacerlo desde lo que somos, siendo personas, siendo humanos y recordando siempre que podemos aportar y siempre podemos tener diferentes herramientas y diferentes formas de vivir. Y todas son aceptadas. Nos vemos. En el episodio de hoy vamos a hablar de esas decisiones, de esas sensaciones o incluso de eso que algunos llaman o llamamos intuición, que nos habla. Y alrededor de esa voz hay unos temores y hay unas circunstancias que nos impiden escuchar y que nos impiden ir hacia eso que nos llama. Buenas. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 10. Ya varias semanas, ya podríamos decir que algunos meses, pero gracias por estar de nuevo acá escuchando, gracias por el apoyo, gracias por la inspiración, porque son quienes escuchan, quienes están por escuchar, quienes me inspiran a continuar. Entonces, bueno, hoy les hablaba en la pequeña introducción sobre esos llamados, esa llamada que llega, esas sensaciones que llegan a nuestra cabeza, esa intuición que a veces nos habla, quizás algunas voces en nuestra cabeza que nos están invitando o nos están queriendo dirigir hacia un espacio, que nos están queriendo dirigir hacia algo, hacia algún lugar donde queremos estar, sea físico, emocional o espiritual también, ¿por qué no? Y de alguna forma ese llamado, de alguna forma esa información que nos llega de diferentes formas, es algo a lo que tememos, es algo a lo que tememos ir, es algo completamente desconocido, es algo quizá diferente. Y sé que nuestro primer episodio fue acerca del miedo y, y fue como ese lanzamiento a hacer algo de mi parte completamente diferente, atravesando esa sensación, incluso compartiendo para ver qué sucedía, ¿no? Y, y a través de eso, y siento que se ha ido construyendo, o he ido construyendo, y creo que ya hacía incluso antes de que iniciáramos, pero se ha ido construyendo esa sensación de tener, no de tener porque ya la tengo, sino de compartir una voz, de compartir una experiencia. Porque muchas veces nos preguntamos, o yo me he preguntado varias veces y me pregunté muchas veces qué tengo para compartir y si eso realmente tiene unos oídos a donde llegar y quizá va a poder hacer eco en alguien y quizá sobre todo apoyar o ayudar, incluso desde el desconocimiento a alguien. Y, y lo pensé mucho varias veces en si valía la pena o no valía la pena y, y poco a poco he ido descubriendo que sí, vale la pena. Vale la pena expresarme, vale la pena poder compartir a través de este podcast y a través de cada episodio esas sensaciones o esos pensamientos que llegan a mi cabeza, no con la intención de especular alrededor de, sino con la intención de compartir mi experiencia. Y sí, mucho, todo el contenido que ven en estos
episodios, todo incluso el contenido que puedo compartir en algunas clases de yoga y en las oportunidades que tengo de compartir, lo hago a través de la experiencia. Muchos de ustedes quizá me conocen, saben que sigo algunas tradiciones ancestrales como el yoga, el ayurveda, el bhakti yoga, y hay unas prácticas y hay unas técnicas y hay muchas herramientas que nos brindan estas ciencias ancestrales para nosotros poder encontrar nuestro centro y volver a conectar sobre todo con nosotros. Pero he llegado a un punto donde siento que aunque tenga esa teoría y aunque tenga incluso esa práctica, es solo a través de la experiencia que yo puedo realizar si efectivamente eso funciona o no funciona. Y es solo a través de la experiencia que yo les comparto a ustedes lo que ven en mis redes, lo que ven aquí en el podcast, lo que ven en diferentes espacios donde pueden escucharme o verme o actuar. ¿Y a qué voy con esto? Voy a que realmente hay mucho miedo siempre de ser, hay mucho miedo de compartir, hay mucho miedo de crear una voz y siempre tengo una amiga muy querida y ella sabrá cuando me escuche que estoy hablando de ella y hablamos que siempre que compartimos o siempre que estamos supuestamente como un líder o como un profesor o como algo, enseñando algo, realmente es mucho más lo que puedo tomar de las personas que están ahí que incluso lo que yo siento que les estoy entregando, porque son muchas experiencias desde diferentes puntos de vista, desde diferentes vidas, desde diferentes almas, desde diferentes experiencias. Y esas experiencias me enriquecen, porque esas experiencias son diferentes y esas experiencias realmente son las que hacen que pueda tener una visión quizá diferente de la vida. Y cuando yo comparto, sí, todo lo que pasa en mi vida diaria y en mi vida real es contenido. Y es desde ahí que les comparto. Entonces, estos días no sé, porque la verdad he tenido la oportunidad de hablar con varias personas y con varios como sucesos externos, también podemos ver que hay como una explosión de información y hay una explosión de expresión. Y esa explosión de expresión es un, yo creo que es una necesidad que hemos tenido durante mucho tiempo de expresarnos y de compartir. Al parecer, hemos siempre estado, y hablo en voz y en primera persona, he estado como cohibida de compartir porque hay miedo de no saber si tengo algo para decir o no tengo algo para decir. Y al mismo tiempo he ido descubriendo a través de las compañías que tengo, a través de las experiencias que tengo, a través de los maestros que tengo, que ese espacio de abrir mi corazón y mostrar realmente tantas cosas que podemos tener en nuestra vida y compartirlas hace que realmente el retorno, aunque no sea lo que se busca, sea mucho más satisfactorio. Porque al abrir espacio y mostrarme con coraje, con valentía, em, puedo incluso hacer una catarsis mucho más interesante de muchas experiencias. Y quizá eso hace eco en las experiencias que cada uno tiene. Y a eso iba cuando les mencionaba que durante estos días hemos visto como toda esa necesidad de expresarnos. Y toda esa necesidad de expresarnos y de ser nosotros siempre viene detenida por muchas circunstancias externas que nosotros enfrentamos y que nos hacen evitar dar el paso, quizá, a lo que nuestra voz interna tiene tantas ganas de expresar, tiene tantas ganas de hablar. Entonces tenemos un llamado, tenemos una intención y esa intención se bloquea por ese miedo que tenemos de expresarnos, porque sentimos que ese paso que vamos a dar es completamente desconocido y ser dentro de ese lugar y entrar en un lugar desconocido nos atemoriza, me atemoriza, sobre todo cuando tengo que hablar de las cosas que quiero a nivel personal y que me gustarían. Entonces, uno
o yo empiezo a sentir en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un reflejo de lo que está en nuestra mente, nuestro cuerpo es un reflejo y las sensaciones que nuestro cuerpo percibe también son un reflejo de lo que puede estar en nuestra mente. Y a veces, aunque no sabemos para dónde vamos, aunque no tenemos claro a dónde vamos a llegar, porque nunca lo vamos a tener claro. Nunca vamos a tener claro si damos este paso o no damos este paso, si algo va a estar asegurado o no va a estar asegurado, si vamos a ganar o no. Entonces, empieza toda esta situación donde nuestro cuerpo empieza a cargar con esa información y tal vez con esa frustración de no poder dar ese paso, porque queremos darle lógica a nuestros pensamientos, queremos darle lógica a nuestros deseos, queremos darle lógica a las cosas que nosotros queremos conseguir o las posiciones a donde nosotros queremos ir. Y realmente derrotamos nuestros deseos o derrotamos esa capacidad que tenemos de expresarnos a través del miedo. Y ese realmente es nuestro enemigo. El enemigo es el miedo porque nos mantiene en esa posición donde no podemos avanzar, donde nos quedamos sin saber el resultado de algo porque nos cohibimos o evitamos actuar por evitar llegar a una circunstancia o una situación que no conocemos y que claramente no sabemos si nos va a incomodar o no. Entonces preferimos quedarnos en la barrera sin actuar. Entonces nos paramos o nos detenemos en el espacio donde no hacemos nada. Y no hacer nada también es hacer, porque no hacer también es una acción, y ese no hacer también trae unos resultados, pero de alguna forma esos resultados vienen por consecuencia de las decisiones que tomaron otros, que pueden estar relacionadas conmigo o que simplemente fueron consecuencia de no haber tomado una posición activa dentro de ese camino que yo quiero recorrer. Pero, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos no tener miedo? ¿Qué pasaría si nosotros actuáramos sin miedo o incluso con miedo? ¿Qué pasa si nosotros podemos derrotar ese miedo y tener de alguna forma una lógica y entender que sí, ese lugar a donde vamos a dirigirnos es desconocido? Nadie nos puede decir qué va a suceder. Nadie nos puede dar una respuesta acerca de lo que va a pasar. Sí, nadie nos puede dar una respuesta. Nadie tiene la respuesta correcta porque es algo completamente desconocido. Es algo que voy a experimentar nuevamente. Pero esa respuesta que está más allá, de alguna forma, sea algo que a nosotros nos guste o que no nos guste, sea algo donde resultemos triunfadores o no resultemos triunfadores aparentemente, realmente es la lógica de que si yo actúo, si yo tengo una intención, ojo, una intención que venga desde ese deseo bondadoso y respetuoso de expresar lo que yo siento y pienso, vamos a encontrar una respuesta que se va a alinear directamente con las cosas que cada uno de nosotros necesita. Puede que sea algo que yo no termino de estar completamente cómoda, que quizás son cosas que yo quisiera que fueran diferentes, quizás son circunstancias que me gustaría que fueran diferentes, que los tiempos coincidieran para que fueran diferentes, pero quizás simplemente es lo que necesito en ese momento. Entonces siempre hay más resultados antes incluso de que las cosas se contabilicen. Es decir, siempre hay un resultado ante esa acción bondadosa, respetuosa, de expresar mi voz, de expresar lo que siento, de expresarme con honestidad propia, con honestidad hacia el otro o hacia los otros o hacia las circunstancias de donde quiero estar, porque siempre va a haber una ganancia. Así yo no actúo y dejo que las cosas simplemente sucedan a voluntad quizá de otros o yo quedándome con las dudas de qué hubiera pasado si. Entonces hay una cantidad de circunstancias, hay dificultades que se nos presentan, pero no debemos detenernos ante esas dificultades. Y esas dificultades pueden ser quizá esos resultados o esas circunstancias a las que nos atrevimos a actuar con coraje, con valentía
y de pronto fueron unos resultados diferentes a los que quisiéramos. Pero no nos debemos desanimar porque realmente cada vez que actuamos con el corazón, cada vez que abrimos nuestro corazón y nos volvemos suaves, asertivos ante las circunstancias, ante las experiencias que la vida nos da, nos damos cuenta que realmente, aunque ese estado en el que me encuentro o al que llegué actuando a través del miedo, puede ser el resultado que realmente yo necesito. Y esas dificultades que aparentemente están ahí son realmente las herramientas y son realmente los escalones o los palos que están abriendo el camino para que yo pueda caminar. Entonces, es importante también enfocarnos en lo que tenemos. Y lo único que tenemos frente a nosotros en cualquier circunstancia donde debamos tomar una decisión o donde queramos actuar con respecto en algo o queramos conocer algo más o queramos de pronto explorar diferentes circunstancias o diferentes cosas de la vida, es ver qué es lo que tenemos. Y lo que tenemos realmente es esa capacidad de nosotros actuar con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos. Y desde el yoga y el ayurveda siempre se habla de buscar un espacio de bondad, buscar dentro de nuestro entorno lo que se encuentre, a pesar de que sean quizá decisiones difíciles, aunque quizás sean conversaciones complejas, conversaciones incómodas, pero utilizar esas herramientas que tenemos intentando o invocando quizá la bondad en nuestras palabras, la bondad en nuestros pensamientos, la bondad para podernos expresar, porque también aunque vamos a expresarnos con otros, esas bondades quizá también, o esa bondad que encontramos en la forma en como nosotros expresamos nuestras palabras también es algo que nos va a abrazar. Porque el conflicto, cuando entramos de pronto no con bondad, sino con rabia o con ira o con otras formas, pueden también alterar unos estados de nuestra mente y podemos encontrarnos en entornos un poco agresivos. Y personalmente esos entornos agresivos no me gustan. Creo que podemos con mucha conciencia expresar lo que no nos gusta o lo que nos molesta o lo que genera conflicto para nosotros de una forma respetuosa. O sea, podemos seguir excitando con rabia, podemos seguir sintiendo la rabia sin generar como ese choque o sin querer dañar a los otros y sin querer pasar por encima de nadie, simplemente teniendo la capacidad de encontrar palabras que puedan expresar para que yo también pueda sacar todo esto que tengo dentro de mí. No todo es color de rosa, no todo siempre está como quisiéramos, pero sí podemos hacer que el entorno o las circunstancias puedan crear un espacio más amoroso. Entonces, eso que tenemos en ese momento, o las herramientas que tenemos en ese momento frente a nosotros, o esa oportunidad que tenemos nosotros de actuar, es lo valioso en este momento. Eso es lo valioso. Y también es valioso entender que lo que nosotros muchas veces tememos es creer que somos capaces de arriesgarnos, creer que somos capaces de hacer un cambio, incluso que podemos actuar y hacer un cambio en la vida, en nuestro trabajo, en nuestras experiencias. Porque siempre hay una voz externa, siempre está nuestra voz incluso interna que nos dice, no, tú no vas a llegar allá, tú no puedes conseguir eso, tú no lo puedes lograr, pero no lo vamos a saber, no lo vamos a saber si no nos arriesgamos, no lo vamos a saber si no damos un paso hacia ese lugar. No lo vamos a saber si nos quedamos pensando en lo que van a decir los demás, porque nos intimida lo que piensan los demás, nos intimida lo que vayan a pensar los demás si yo tomo esta decisión, si tomo aquel camino, si digo que pienso esto, si expreso realmente lo que yo soy, lo que no quiero o lo que quiero. Entonces nos intimidan porque creemos que las personas van a tener una opinión frente a todo lo que hacemos. Y claramente la van a tener. Tengas una acción acertada o desacertada, las personas siempre van a tener una opinión, pero esa opinión que ellos tienen no es lo que a ti te hace. Todo ese crecimiento realmente es ese crecimiento individual. Todo ese crecimiento es un crecimiento que te va a llevar y que te va a apoyar a tomar esas decisiones y a tomar las riendas de tu vida, porque todo el crecimiento llega a través de saltar al vacío,
saltar sin saber a dónde vamos, saltar a un hoyo completamente desconocido, tan oscuro que no sabemos. Y hace unos días tenía como esa experiencia y decía, wow, uno a veces salta y realmente uno, pues yo no sé si cuáles son las redes que me han detenido y he tratado últimamente en mi vida de tomar esas decisiones valientes de saltar y confiar en que hay algo que me va a sostener y sin saber mucho, a veces queriendo que sean otras reacciones, que tal vez sean otras respuestas al respecto, pero realmente es saltar hacia algo que no sabemos, pero que nos llama. ¿Saben? ¿Me entienden? Quizá esa voz cuando uno siente como que el estómago se le retuerce, como que el pecho empieza, el corazón a latir como si tuviera solamente una cavidad aquí arriba y se moviera solamente en un espacio muy pequeño y se acelera el corazón y se aceleran las pulsaciones y la panza duele y uno quiere dar un paso, pero le da miedo, pero una vez uno lo da, de alguna forma hay liberación. Una vez yo por lo menos me libero de eso que siento. Hay como que vuelve el corazón, aunque vengan sentimientos de tristeza, porque vienen y claramente vino la tristeza. Aunque hayan sentimientos de tristeza, hay una paz interior que dice, ok, tú hiciste tu parte, tú hiciste tu parte y ya eso trae la respuesta que viene de la otra parte. Y como les digo y les repito, a veces esas respuestas no son las que queremos. Muchas veces no son las que queremos. Pero bueno, eso no lo podemos cambiar. Eso no lo podemos cambiar esas formas en las que nosotros podemos expresarnos y podemos cambiar entendiendo que el crecimiento viene a través de dar esos saltos, esos pequeños saltos, de tomar esas pequeñas decisiones, de no temer a tomar esas decisiones, de no querer tomar una decisión porque sea una decisión, porque creamos que esa decisión vaya a ser buena o vaya a ser mala, o el resultado de esa decisión vaya a ser bueno o vaya a ser malo, pero tomar las decisiones sin temer, esas decisiones que vienen de esa voz interior, de esa intuición, de ese algo que te habla muy dentro de ti, que tú sientes con tu cuerpo, que tu cuerpo está reaccionando ante eso, esas son las decisiones que debemos tomar. Y no debemos temer al resultado de las mismas, porque ese resultado es el que nos va a alinear realmente con el propósito. Entonces, no temer a lo que somos, no temer a expresar nuestra voz, no temer a lo que nosotros queremos con todo nuestro corazón. No temer perder algo porque vamos a dar un paso hacia eso que queremos y quizá decimos, o no, pero si hablo, si expreso, voy a perder quizá este momento con alguien. Si de pronto le digo a mi jefe que tengo la intención de buscar un trabajo diferente, entonces temo que solamente expresándolo o quizá diciéndole quiero un aumento, quiero un cambio, quiero un ascenso, pues me vaya a echar. Eh, Cuando sentimos ese vacío, cuando sentimos ese miedo de actuar, cuando sentimos que no hay seguridad en el paso, debemos entender que claramente nunca hay una seguridad en el paso. Nunca sabemos si ese paso que estamos dando nos va a acercar o no hacia donde queremos, pero si lo damos, el camino se va abriendo, el camino va teniendo como esa expansión y va creando el espacio que necesitamos. Y que poco a poco vamos entendiendo y vamos alineando con lo que realmente nuestra alma y nuestro corazón quieren. Y esta vez que empezamos a hablar en este episodio, les decía de la experiencia desde donde yo les hablaba. No hablo de experiencia porque sea experimentada. Hablo de experiencia porque la experiencia o la voz que les hablo con las experiencias que yo he tenido es lo que más miedo me daba, era lo más aterrador. Porque lo más aterrador para mí era ser yo misma. Aunque soy yo misma, no es que sea un fraude o que haya sido un fraude durante la vida, pero muchas veces sí cuestionaba muchas cosas que quería hacer, porque realmente decía, wow,
¿Qué pasa si yo hago esto y qué va a pensar la gente? Porque realmente el miedo era mostrarme yo misma, mostrarme como soy, mostrarme con los miedos que tengo, mostrándome con los amores que tengo, mostrándome con la capacidad que tiene mi corazón de expandirse, mostrándome con las cosas quizá ante los ojos del mundo diferentes o absurdas. Pero soy un ser humano en construcción, un ser humano que se quiere construir desde esa honestidad y de la honestidad conmigo, de la honestidad con lo que yo deseo, con la honestidad de lo que me está hablando y me está pidiendo esa voz interior. Y en ese proceso quizá voy a tomar decisiones donde me voy a arriesgar y voy a perder felicidades inmediatas porque quiero construir algo diferente, porque esas felicidades inmediatas, esos nos que me han dado hasta el momento y esos no que me dieron esta semana o la semana pasada, ese no que me dieron la semana pasada, es el lugar donde necesito estar, donde no entiendo, pero sé que necesito estar. Ese no es una preparación, ese no es una preparación para seguir confiando en lo que quiero, ese no es una preparación para hacer espacio a lo que quiero. Y ese no es el enraizamiento o la raíz que me pega un poco más a la tierra. Ese no es la conciencia de querer ir por algo más. Ese no es la conciencia y la confianza de seguirme expresando. Porque cuando podemos hablar y cuando puedo hablar con lo que siento, con lo que quiero, desde la sinceridad, desde el respeto, desde la honestidad, siento que la vida vale la pena, que mi vida vale la pena, que la experiencia que estoy viviendo vale la pena. Cuando puedo hablarlo, cuando puedo expresarlo, siento que realmente vale la pena. Y si vale la pena, se puede compartir. Y si se puede compartir, realmente podemos crecer juntos. Podría ser eterno, podríamos hablar muchísimo más. Y, y lo único para ir cerrando este episodio es que la vida está sucediendo, que nada, absolutamente nada de lo que nosotros tenemos está garantizado al 100%. Y ninguna decisión que vayamos a tomar nos va a garantizar un resultado exactamente como nosotros lo estamos buscando. Nos puede sorprender. Como le he dicho a muchas de mis amigas, a muchas de las personas con las que he estado en sesiones, es bueno que la vida nos sorprenda, pero que nos sorprenda en movimiento, que nos sorprenda actuando, que nos sorprenda encontrando esa voz con la que queremos comunicar lo que somos, que nos sorprenda viviendo, que nos sorprenda apreciando las experiencias que tenemos y apreciando también a las personas que tenemos alrededor nuestro. Los quiero mucho y nos vemos la próxima, o nos escuchamos mejor, la próxima semana en un nuevo episodio de Desnudando Saber.